Hola, muy buenos días a todos los que están hoy presentes, que van llegando a este salón. Un día muy especial para adorar a Papá Dios. También les damos una cordial bienvenida a todos aquellos que están conectados en las redes por YouTube, por nuestro canal de YouTube y por Zoom. Una cordial bienvenida también para ustedes. Extendemos esta bendición, este tiempo de oración, este tiempo de adoración y la enseñanza de la palabra de este día para que ustedes puedan disfrutar de esta mañana especial. Gracias, Padre, por cada una de las personas que está llegando aquí, por cada familia, cada niño, las generaciones aquí reunidas en esta mañana, Señor. Juntos venimos a adorarte, a darte gracias por todo lo que has hecho con nosotros y lo que hiciste durante esta semana, Señor, y lo que continuarás haciendo en cada uno de nosotros, en cada proyecto, en cada vida, restaurando salud, uniendo familias, trayendo unidad, perdón en las familias, Señor. Todo ese plan perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, de antemano te damos gracias. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por tu amor incondicional. Y bueno, gracias por estar aquí como familia de la fe, reunidos para adorar y exaltar al gran Rey. Vamos a tomar un tiempo para abrir nuestras Biblias o aquí en el dispositivo vamos a leer el Salmo 111. Salmo 111. Yo lo tengo en la versión La Biblia de las Américas, pero todas las versiones son muy buenas. Y dice así el Salmo 111. Alabado sea el Señor. Y daré gracias al Señor con todo mi corazón, al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas, porque todo lo que Él hace revela su gloria y majestad, y su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen y siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos, para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy venimos todos juntos en esta mañana a adorarte y a exaltarte y a honrarte y darte honor, gloria y alabanza. Venimos ante ti porque tú eres el Dios vivo y el amado de nuestro corazón. Venimos ante ti a exaltarte y a honrarte. Venimos todos juntos porque tú eres el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Tú eres Dios quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Tú eres el Dios el Dios viviente que nos ve, y tus ojos están puestos sobre nosotros, tus hijos, y nos miras con favor, con gracia, con amor, con misericordia, y te gozas junto con nosotros. Nunca nos has dejado solos, siempre estás con nosotros. El Espíritu de Dios lo has hecho morar en nosotros, y tenemos y gozamos la vida de Jesucristo en nosotros.
Somos tus hijos amados y venimos a adorarte y a exaltarte. Gracias, Padre, te damos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no trae vergüenza, tu luz no trae condena, solo está tu gloria. Esta generación se expone a tu voz y cada nación se expone a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. ¡Wow! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow, oh, 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 oh! ¡Repítelo! ¡Grita de victoria! ¡Cristo! Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia. ¿Qué? que nunca deja de brillar. Cristo, Cristo, tu luz no me avergüenza, tu luz no trae condena, solo muestra tu gloria. ¿Su qué? Tu gloria Esta generación se expone a
días, bendiciones a todos. Qué bueno verles en esta mañana, ver esas caras hermosas desde temprano en este lugar. Gracias por bendecir al pueblo de Dios, gracias por amar al pueblo de Dios. ¿Cuánto aman al pueblo de Dios? Amén. Qué lindo es venir temprano a bendecir el pueblo de Dios, a bendecir lo que Dios quiere hacer cada domingo en medio de su pueblo. Quiero empezar esta mañana haciendo algunas preguntas. A manera de reflexión, no tienes que responderla, no tienes que decirlo en voz alta, es solo una reflexión personal, porque esto no es para que alguien te oiga, esto no es para que nadie te escuche, esto es algo personal. ¿Alguna vez, tal vez tu padre o tu madre te advirtieron de cosas que no debías hacer, como negocios, como amistades de las cuales debías cuidarte, tal vez de viajes que no debías hacer? ¿Alguna vez tus padres se inmiscuyeron en cosas de tu vida personal, como por ejemplo, mijo, ya estás muy cabellón, ya estás muy peludo, vaya y motílese? ¿A alguno le pasó eso? A mí me pasó. Y mi papá iba al peluquero de antemano antes que yo fuera a la peluquería y le decía, rámbalo, rámbalo. Y le hacían a uno el Humberto, o así, o así. Creo que lo vivimos. Y en el caso de las mujeres, nuestras madres con nuestras hermanas, mija, póngase algo en ese cachete. Póngase colorete, como dicen allá en la tierra de Magangué. Póngase un colorete que se vea bonita, que se vea femenina. ¿Alguna vez les ha pasado a las mujeres eso? ¿Con su madre? A mí me pasó con mi papá y lo hizo muchísimas veces cuando ya estábamos cabellón. ¿Qué hacía eso? ¿Por qué un padre hacía eso? Cuidando nuestra masculinidad, nuestra identidad masculina, y nuestras madres cuidando la identidad femenina también de nuestras hermanas. ¿Eran o son tus padres amorosos o expresivos y expresivos contigo? De manera que siempre te estuvieron abrazando, siempre te estuvieron dando besos. Como dije, no tienes que responderlo. Fueron esos padres llenos de palabras de afirmación en medio de cada circunstancia de tu vida, fuera buena o fuera no tan buena, o por el contrario, siempre te estuvieron criticando todo lo que hacías y te dolía saber que nunca te afirmaron y aún todavía no lo hacen. ¿Por qué he querido empezar esta enseñanza de hoy con esta reflexión? Porque de eso se trata. Quiero dar un saludo muy especial a toda nuestra familia de la fe que está allí en Zoom, a aquellos que están en YouTube, en diferido. Y he empezado con estas preguntas de reflexión porque quiero precisamente que tanto tus padres, que han ejercido sobre ti autoridad moral para decir lo bueno y lo no tan bueno y aún lo malo. ¿Qué tanto han impartido sobre ti tus padres? ¿Qué tanto han impartido identidad? De manera que pudieran orientarte en cosas tan sencillas como un corte de cabello. Vaya, mi hijo, y motílese. Ya yo fui a la peluquería y hablé con el peluquero y le dije cómo te iba a peluquear. ¿Por qué? Porque un padre se preocupa por la identidad de su hijo. Desde niño se preocupa por la identidad de su niña y quiere verla linda y quiere verla femenina. Porque estamos viviendo tiempos difíciles en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué tanto amor recibimos de nuestros padres?
¿Qué tanto nos abrazaron nuestros padres? ¿Qué tanto nos besaron? Mire, hoy está tan difícil que un padre abrace a su hijo. Y en el pasado también, padres que no lo hicieron. Que no lo hicieron. ¿Por qué? Por puro prejuicio. Pero nadie se imagina cuánto nos pudo haber afectado a cada uno de nosotros. Porque un abrazo del padre trae seguridad emocional a sus hijos, sea varón o sea hembra. ¿Qué tanta afirmación por las cosas que has recibido? O por el contrario, siempre te estuvieron criticando, siempre veían el punto negro en esa pared tan blanca. Saben, mis amados, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y ahora más que nunca, los padres debemos ser intencionales en aprender lo que es verdaderamente ser padres desde una perspectiva bíblica. Desde una perspectiva bíblica. Hay un bombardeo grandísimo de la humanidad, lo que está viviendo últimamente, y la gente no se está percatando del bombardeo que estamos viviendo. Hoy por hoy las naciones están recibiendo un mensaje, entre comillas, progresista. Y saben, ese mensaje de progresista no tiene nada. Porque al contrario, ese mensaje va en un retroceso en medio de la sociedad que vamos viviendo o que estamos viviendo. ¿Cuántos lo están viendo? Inclusive ese mensaje progresista va en contra del mismo Dios. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje le está diciendo a Dios: Dios, tú te equivocaste. Tú no debiste haber hecho dos sexos. Es un mensaje que le está diciendo a Dios: te equivocaste en Génesis. Debiste haber hecho 200 sexos. Y así hubiera sido más fácil para todo el mundo. Ese es el mensaje que nosotros, los que somos entendidos de los tiempos, estamos viendo qué es lo que está pasando. Entonces, la pregunta es, si los padres en esta tierra, que Dios nos ha dado una autoridad especial para ponerle límites a nuestros hijos, para guiarlos, para conducirlos, para protegerlos, para proveerles. Si nosotros no somos los que estamos pendientes de ellos, la pregunta es, ¿a quién le corresponde? ¿Al gobierno? Ese no es un asunto del gobierno. Cuando tú vas a Génesis, esa es una responsabilidad que el Señor le entregó en Adán y Eva, y eso habla de la familia. Y la familia somos tú y yo, en responsabilidad de la cabeza de un varón. Así que hoy, más que nunca, nosotros debemos convertirnos en verdaderos padres, en padres que accionemos conforme lo que bíblicamente nos enseña la palabra del Señor. Entonces estamos viendo que todo este movimiento que está viniendo a nivel mundial, les quiero decir, esto no es solamente en Colombia, esto es a nivel mundial en todos los países del mundo. Estamos experimentando este ataque. Es un ataque del enemigo contra nuestro Creador. Y nosotros no podemos ser ignorantes de esto. Hoy quiero tocar un tema que he titulado Verdadero Padre. Verdadero Padre. Y quiero hablarlo desde la perspectiva de cómo nosotros podemos aprender del Padre Celestial enseñándolo a través de la relación
con Jesús. ¿Cómo fue la relación de el Padre Celestial con Jesús? En algo tan sencillo que lo hemos leído tantas veces y probablemente no nos habíamos dado cuenta de la enseñanza tan profunda en una declaración tan sencilla como la que hizo el Padre Celestial para con Jesús. Así que todos en la vida hemos vivido a mayor o menor escala cómo nuestros padres nos han podido marcar estos 4 roles distintivos que verdaderamente nos hacen, valga la redundancia, verdaderos padres. En esas preguntas que hice, tienen que ver con la autoridad moral. El padre debe inmiscuirse en la autoridad moral con sus hijos, porque un padre pone límites en la casa con sus hijos en la autoridad moral. Un padre marca identidad, y no solamente es identidad sexual, también tiene que ver con la identidad de familia, porque el no reconocer nosotros a nuestros hijos, el no llamarle hijo, muchas veces el hijo no se identifica con el padre, ni el padre se identifica con el hijo. Y muchas veces los padres podemos estar allí en casa y ser padres ausentes. Y qué bueno es poder identificar a nuestros hijos y nosotros poderle modelar que ellos son parte nuestra y nosotros somos parte de ellos. Y no ser padres ausentes. Y ni decir de los que dejaron la casa. Porque ya eso es otro cuento. Y la parte de la seguridad emocional. Les quiero decir, mi papá, con todos los defectos que tuvo, mi papá, a pesar de que no fue criado por su papá biológico y por mi abuela, porque desde niño se lo dieron a una tía, a un tío, hermano de mi abuela paterna, a pesar de todos sus defectos, mi papá con nosotros era lo más cariñoso y lo más besucón y abrazador del mundo. En esa parte, en la seguridad emocional, yo nunca he sentido faltante. Y lo he dicho, tal vez donde vi faltantes fue en la afirmación. A mi papá le faltó afirmación con nosotros, pero creo que eso les faltó a la mayoría de nuestros padres. Nosotros como pastores que trabajamos en esto y le preguntamos a la gente, ¿cómo fue tu papá contigo? Y dice, no me afirmó. Tantas cosas buenas que desde niño hice y nunca me afirmó. Y esto lo he dicho yo muchas veces. Fui muy buen estudiante en primaria, fui muy buen estudiante en bachillerato, fui muy buen estudiante en la universidad. Y cuando estábamos en primaria y bachillerato y aún en la universidad, papi, ocupé el segundo puesto. Y me decía, mijo, ¿y por qué no ocupaste el primero? Y yo le decía, ¿por qué no me felicitas por el segundo? Porque hay 50, 60 atrás que no ocuparon ninguno. ¡Wow! Y me hizo falta la afirmación de mi papá. Pero cuando encontré a mi papá, mi Padre Celestial, le dije, Señor, y empecé a entender esto, le dije, afírmame tú. Porque algo bueno tiene que haber en mí. Si tú me creaste, algo bueno tiene que haber en mí. Y empecé a confiar y a creer que mi Padre Celestial había implantado y me había dado dones y me había dado habilidades y me había dado ministerios y me había dado competencias para poderle trabajar a Él en su reino. Y me enseñó Él. Te las voy a enseñar y las vas a descubrir. Porque el asunto es que la gente se queda viendo a otros y piensa, es que yo quiero ser como fulano. Y el Señor dice, pero es que yo no te hice como fulano. Yo no te di a ti facultades, no te di habilidades, no te di talentos para que te compares con nadie. Tú eres único. Y con esas habilidades y esos talentos, tú vas a servirme a mí.
y vas a servirme en el lugar donde vas a estar. Eso lo entendí perfectamente. Mire, quiero decirles algo tan hermoso haciendo el curso de Rever. ¿Cuántos saben qué es Rever? Restaurando vidas, equipando restauradores. Un ministerio, una alianza internacional que estamos haciendo con este ministerio y queremos que toda la iglesia entre a recibir sanidad interior. Por lo mismo, porque hay cosas que nos afectaron de niño y nosotros no sabíamos. Y qué lindo es saberlo. Pero mire, les quiero decir algo y voy a ser infidente con lo que voy a decir, si se puede decir, pero bueno, yo quiero abrir mi corazón. En el año 2000, para muchos de ustedes saben, el pastor Germán partió de la iglesia de Cartagena y la iglesia Comunidad Cristiana de Fe se quedó acéfala. Y yo no estoy culpándolo a él de eso, pero eso fue una realidad. Y nosotros quedamos sin pastor. ¿Cuántos recuerdan eso? Eso no fue fácil para nosotros. Fue muy doloroso para cada uno de nosotros. Y ahora que estábamos haciendo el curso de Rever, el Señor me recordaba algo. Y qué lindo es ser entendido, mis amados, que tú puedes perdonar a alguien que te ofendió. Y les quiero decir, el pastor Germán vino en el 2012 y nos pidió perdón a todos como iglesia. Y todos le soltamos el perdón. Y fue muy lindo. Pero algo que Dios nos enseñó ayer, al menos a mí, yo lo entendí. Y es que tú puedes perdonar a alguien que te haya ofendido. Pero no necesariamente cuando tú has perdonado a alguien, quiere decir que el dolor ha salido de tu corazón. Tú tienes que sacar el dolor, no solamente es el perdón, es sacar el dolor. Y el Señor me decía, Iván, ¿tú sacaste el dolor de esa situación? Yo dije, wow, Señor, tal vez lo he tenido reprimido por muchos años. ¿Saben? Una de las cosas, esto no estaba libreteado, quiero que sepan. Una de las cosas más tremendas que nos pasa a nosotros es que precisamente no entendemos todo lo que es sanidad interior. Pensamos que sanidad interior, no, ya yo perdoné a mi papá y perdoné a mi mamá. El asunto no es solo el perdón. El asunto es que el dolor está adentro como un cáncer que nos está haciendo daño. Y que en cualquier momento revienta en nuestro cuerpo y es lo que se llama somatizar. Lo espiritual o almático se manifiesta en lo físico en nuestro cuerpo. Porque esa palabra soma es en griego la palabra cuerpo. Entonces lo espiritual o lo almático se manifiesta en el cuerpo. Y cuando hemos estudiado muchas personas enfermas de cáncer o de cualquier enfermedad, de cualquiera, sus antecedentes tienen que ver con cosas que han estado reprimidas. Y ayer fui libre. Yo fui libre de todo dolor que hace más de 20 años estaba en mi corazón por la manera como quedamos como iglesia. Y no me da temor decirlo. Fui libre del dolor. Porque cuando un padre abandona, hay dolor en el corazón. Y somos libres. Pero yo quiero decirlo a la iglesia, porque si a ti eso te afectó, yo quiero decirte, iglesia, no dejes que eso te afecte. Ve a la presencia del Señor y dile, saca este dolor de mi corazón, porque yo quiero ser libre de esto. Y yo ayer me hice libre, pero quiero que tú seas libre hoy también. Y antes de continuar, quiero que todos conmigo, si en algo te afectó esto, ayer
una pareja me decía, no habíamos llegado, pero me afectó. ¡Wow! ¡Qué sinceridad! Gracias por tu sinceridad. Eso es lo mismo que le pasa a los hijos que nacieron después de cosas que pasaron en la familia y dicen, no, a mí sí me afectó, papi. Yo no había nacido, pero a mí sí me afectó. ¿A cuánto les ha pasado eso? Sino que lo digan familias que tuvieron muchas riquezas y de pronto no las vieron y los hijos nacieron en el momento que ya no hay riqueza y dicen, papá, a mí sí me afectó. Que hoy no tengamos las riquezas que tuvieron los abuelos. Eso afecta. Hagamos un pare. Y yo quiero que todos como iglesia podamos sacar el dolor de lo que un padre espiritual dejó acéfala a su iglesia. No solo a mí, sino a ustedes. Y quiero hacer este acto profético en libertad. Y tómenlo bien. Yo no quiero que esto parezca un chisme. Yo quiero que parezca una cosa espiritual. Que Dios nos está liberando como iglesia de un pasado que nos puede estar haciendo daño si nosotros no sacamos el cáncer. Y no mires esto como algo que sea como chisme. ¿Tú lo crees? ¿Tú quieres libertad para ti? Hazlo conmigo. Vas a decir, levántate. Y vas a decir, Señor Jesús, hoy vengo ante ti. Y yo saco el dolor de mi corazón que produjo la partida del pastor Germán hace más de 20 años, en el año 2000. Hoy, Señor, te pedimos que saques el dolor de nuestro corazón. Nosotros lo perdonamos cuando Él vino y nos pidió perdón. Y fue muy hermoso, pero no sabíamos que el dolor todavía estuviera en nuestros corazones. Si el pastor Iván ayer recibió esto, es porque quiere una libertad para todos nosotros como iglesias. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Recibe tu libertad con un aplauso. Probablemente hasta hoy te has dado cuenta quién era el que en tu casa trabajaba esa autoridad moral. A veces era el padre o es el padre, a veces la mamá quien tiene más esa autoridad moral. ¿Cierto? A veces uno de los dos lo ejerce más. Tal vez no te has dado cuenta, pero tal vez hoy te estás dando cuenta que Dios quiere hacer algo grande contigo y con tu familia. Quiero decirte, no te conformes con lo que hasta ahora has recibido de tu familia, porque nuestros padres no fueron perfectos, pero te quiero decir, no es para juzgarlos a ellos, ni para criticarlos, porque ellos tampoco lo sabían. Ellos tampoco lo sabían. Entonces ellos no podían ejercer autoridad moral. Lo hicieron lo que aprendieron. Mi papá no conocía la Biblia. Y yo decía, ¿de dónde saca cosas tan buenas? Ya ahora, cuando ya estaba vivo y haciendo cosas buenas y morales, ¿verdad? Y nos llevaba por el buen camino. Y se daba cuenta quiénes eran las amistades que nos rodeaban y decía, mi hijo, pilas con ese muchacho, no me gusta. ¿Por qué? Porque estaba sembrada una semilla de una buena moralidad de mi padre. ¿Quién se la enseñó? Su mamá de crianza y su papá de crianza. ¡Wow, Señor! ¡Qué lindo! Pero yo quiero preguntarte hoy, ¿tus padres te marcaron
¿O te han marcado esa autoridad moral? ¿O te marcaron o te han marcado identidad? ¿Te marcaron o te han marcado seguridad emocional? Eso que decía del abrazo, del beso. ¿Te marcaron o te han marcado afirmación? Esta es una de las cosas que más nos puede hacer falta en la vida. Pero voy a tocar este tema, como les decía, desde la perspectiva en la relación de Jesús como hijo y del Padre Celestial, por supuesto, como Padre. Así que lo primero que quiero hablar tiene que ver cuándo habló el Padre a Jesús. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que le mostró estos cuatro valores o estos cuatro roles distintivos que son característicos del Padre? Saben, mis amados, si nosotros como padres nos ejercitamos en realizar, en poner en ejecución esos cuatro roles, nosotros podemos hacer que nuestras familias cambien y que la sociedad cambie. Porque el asunto que vemos hoy en día de la problemática y todo esto que está detrás del progresismo que nos está viniendo tiene que ver con un asunto en el hogar o en las familias que no se ha hecho bien. ¿Y quién tiene que marcar esto? La iglesia. Porque la iglesia es la que conoce estas verdades que están en la palabra y tienes que sacarlas a la luz. Están escondidas allí en la palabra y hay que sacarlas a la luz. Entonces, ¿cuándo habló el Padre a Jesús? Y habló lo que habló, estos cuatro distintivos, estos cuatro roles distintivos, como un verdadero Padre. ¿Cuándo habló el Padre? ¿Saben? Fueron dos ocasiones. Una de ellas fue en el bautismo de Jesús. Juan el Bautista, su primo, bautizó a Jesús allí. Y eso está en Mateo 3:17, está en Marcos 1:11 y está en Lucas 3:22. En ese primer pasaje está, tú lo puedes estudiar más exhaustivamente. Y lo segundo está en un pasaje que yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a estudiarlo exhaustivamente, pero tiene que ver con el pasaje del monte de la transfiguración. Y ese es un pasaje que casi no lo estudiamos, lo vemos como muy esotérico. ¿Cómo que así que Jesús cambió? Lo vemos muy místico. No, ese cuento no me gusta, eso me parece como algo de nueva era. No, eso no es nueva era. Esa es la gloria de Dios en ese lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, en esos dos pasajes que están referenciados en esas citas que están allí, Mateo 3:17, Marcos 1:11 y Lucas 3:22, aparece el bautismo de Jesús. Y el monte de la transfiguración, ese pasaje en Mateo 17:5, en Marcos 9:7 y en Lucas 9:35. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo el Padre a Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo? Miren lo que dice Mateo 3:17. Dice, y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento. Es lo mismo. Eso dice Mateo 3:17. Marcos 1:11 que dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Y en Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y voy a hacer énfasis en esa frasecita tan corta que el Padre le dijo a Jesús, pero que tiene tanta pulpa que no se nos va a olvidar a nosotros nunca. Mire lo que dice primero. Tú eres mi Hijo. Tan pronto Jesús fue bautizado por su primo Juan, el Bautista,
se oye una voz del cielo. Y esa voz del cielo dice, tú eres mi hijo. La primera parte. ¿Qué habla eso? Habla de identidad. Yo no sé cuántas veces tú a tus hijos los abrazas y les dices, hijo. Eso crea un nexo, una relación espiritual de padre e hijo. Y no hablo solamente por el varón, hablo por varón y hembra. Cuando tú haces eso, si tú eres el varón y lo haces con tu hija o con tu hijo, eso crea un nexo impresionante entre padre e hijo que a tu hijo jamás se le va a olvidar. A mí nunca se me olvida los tiempos de mi papá y mi mamá con cada uno de nosotros abrazándonos y diciéndonos cosas hermosas a cada uno de nosotros. Entonces, lo primero es que el Padre está hablando de identidad. La identidad importante para Jesús. ¿Y cómo así? Si Jesús es Dios. El Padre está modelando que esa es la verdadera paternidad. Si el Padre lo hace, ¿por qué yo no lo he de hacer con mis hijos? Ahora, en esta circunscripción de iglesia, nosotros entendemos que la paternidad no es solo biológica. ¿Cuántos lo saben? La paternidad también es una paternidad espiritual. Pero no oigo amenes. Parece que la iglesia no lo ha entendido. Si la iglesia no lo ha entendido, imagínense en los que están allá afuera. El Señor nos está animando como iglesia, que nosotros, si entendemos la paternidad biológica, nosotros también debemos entender la paternidad espiritual. Y nosotros debemos entender todo tipo de paternidad, la paternidad adoptiva también. Necesitamos entenderla. Entonces es importante, así como el Padre le dijo al Hijo, tú eres mi hijo, y lo afirmó. Así debemos hacerlo nosotros con nuestros hijos. Llámense hijos biológicos, hijos espirituales o hijos adoptivos. Tal vez tú dirás, mi papá nunca lo hizo conmigo. Bueno, empieza a hacerlo. Tal vez dirás, yo no tengo hijos. María y yo tampoco. Pero nosotros creemos que en nuestro llamado, nosotros nos dio hijos espirituales. Yo no sé cuántos se creen hijos de nosotros, pero yo te quiero decir, si tú no te crees hijo nuestro, es un asunto que necesitas arreglarlo con Dios y con nosotros. Porque probablemente no te identificas en este cuerpo. Y por algo el cuerpo de Cristo, para eso ha sido implementado en la tierra, para que se crea una cultura que viene de lo alto. Los únicos que podemos implementar la ciudadanía celestial, ¿quiénes somos? El pueblo de Dios. Nosotros somos los que vamos a llevar esta cultura a donde quiera que vayamos. Mire, yo le decía a alguien en estos días, alguien que es gerente de una empresa, le quería decir, tú no solo eres gerente de tu empresa, tú eres un padre en tu empresa. Gerentes, si tú eres gerente de empresa, te quiero decir, tu llamado no es solo a ser gerente. Amén. Dios te colocó allí para ser padre. Porque el mundo, ¿sabe de qué está lleno? De huérfanos. ¿Sabías eso? Porque ¿qué dijo Jesús? No os dejaré huérfanos. Y Él no dijo unos cuantos.
Hay otros que sí son hijos. Todos tangencialmente somos huérfanos, en mayor o menor escala, pero todos tenemos la orfandad. Si no hubiera sido así, entonces Jesús, ¿por qué dejó al Espíritu Santo? Él dijo, les dejaré el Espíritu Santo para que no estéis huérfanos. Entonces la orfandad es un asunto que nos tocó tangencialmente a todos. Si tú no sabías eso, sal hoy de este lugar diciendo, wow, yo no tenía ni idea que yo era huérfano. Quiero decirte, eres huérfano. En menor escala o muchísima escala, pero lo eres. Y te quiero decir algo más. Si no lo trabajas, a partir de ya no vas a ir a niveles mayores en Dios. Para mí esta temática se está volviendo casi que monotemática, porque el asunto de la orfandad en el mundo entero está produciendo algo muy fuerte, donde la iglesia del Señor le está diciendo, Dios le está diciendo a la iglesia, ve y hagan adopciones ahora mismo donde quiera que vayan, porque la orfandad es muy grande y por eso es que estamos viendo la humanidad como está. No puede ser que un grupito pequeño esté movilizando el mundo. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Un grupo pequeño de huérfanos está movilizando al mundo y está queriendo cambiar la manera de pensar de la gente del mundo. Un grupo así de pequeñitos. Y nosotros que somos tantos, no estamos siendo influencia. ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros estamos dormidos. Que hay que cantar, lindo, hay que cantar. Hay que adorar al Señor, hay que adorar. Pero la iglesia del Señor debe hacer otras cosas que no las está haciendo. Y que no es un asunto que solamente nos corresponde a los pastores y a los líderes. Es un asunto de la iglesia del Señor. Porque Dios ha colocado la iglesia del Señor. No hablo solo por Comunidad Cristiana de Fe y Amor. Hablo por la iglesia del Señor en general. Dios la ha colocado en esta tierra para hacer luz y para hacer sal, no para hacer oscuridad. Mi esposa decía algo muy cierto ahora. ¿Qué estamos hablando a diario? ¿Con quién nos reunimos a diario? ¿Qué sale de nuestra boca a diario? ¿Sale luz o sale tinieblas? Santiago dice que no puede ser que de nuestra boca haya dos tipos de fuentes. No puede ser. Porque si estamos hablando mal del vecino y mal de mi hermano, y no estamos hablando bien, lo que decía mi esposa ahora, y no estamos bendiciendo al otro, examínate. Porque Dios está haciendo algo en tu corazón y quiere hacerte ver para que reflexiones y cambies de manera de pensar, porque Dios está queriendo hacer algo contigo grande. Entonces, importantísimo lo que el Padre le dijo a Jesús: tú eres mi hijo. Y luego le dice: amado, mi hijo amado. En otras versiones, a quien amo. Mire, esa afirmación es tan importante que alguien te diga a ti: te amo. ¿Sabe que un te amo te puede derretir a ti? Te derrite. Yo no sé cuántas veces has ido tú a una oficina pública y ves que la dependiente que está atendiendo te está atendiendo con 3 piedras en la mano. ¿A cuánto les ha pasado eso? Pero cuando tú vas con una actitud: ay, mi hijita linda, mira, uy, que estás hermosa, qué linda, y empiezas tú a adularlo, no de mentira, de corazón, lo estás haciendo de corazón. Pero hay un cambio de actitud.
¿Por qué? Porque la gente se siente amada. Y si nosotros sabemos que eso es una estrategia, oye, ¿por qué no usarla? Porque no me nace hacerlo más frecuente si debo hacerlo. Entonces, el Padre le dijo a Jesús, eres mi hijo amado. ¿Qué estaba haciendo el Padre? En esta parte le estaba dando seguridad emocional a Jesús. Así que papá que estás aquí y mamá, cuando digo papá es papá y mamá. Si tú no lo has hecho, empieza a hacerlo con tus hijos desde hoy. Pastor, pero es que ya tienen más de 30 años y ponerme yo en eso. Arregla asuntos tú con Dios. Porque si no lo haces es porque en ti hay un bloqueo espiritual para que tengas libertad de hacerlo. Pero hazlo. Que eso va a producir en tus hijos seguridad emocional. Ellos se van a sentir seguros del Padre que tienen. Seguros. Y yo les voy a decir, lo digo como un padre espiritual. Les quiero decir, ¿ustedes creen que todos los que están aquí son igualitos? ¿Cierto que no? ¿Ustedes creen que todos se comportan con nosotros con el amor que nosotros quisiéramos recibir? No. Entonces nosotros los vamos a odiar. ¿Ustedes quisieran que los odiáramos? No. Pero nosotros vamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, te presento a Pedrito Payares. Yo te presento a Pedrito Payares. Mi esposa y yo no le caemos bien. Pero yo te lo presento, pero tú nos los has dado como hijo espiritual. Permítenos amarnos. Tu Espíritu Santo me da la capacidad para amarlo. Y le digo al Señor, Señor, quiero acercarme más con Pedrito. Quiero acercarme más. Coloca en Pedrito una circunstancia donde yo pueda ir a su casa a atender una solicitud, donde él sepa que yo sí lo amo. No estoy señalando para allá, ¿ok? Es un ejemplo. Pero sí entienden lo que quiero decir. Sí, sí, pero este es con ella. Este es con ella. Estamos entendiendo lo que estoy diciendo. Dios va a crear una necesidad. Y nosotros queriendo amar a los hijos, y Pedrito Payares, esa semana nos llama y nos dice, pastor, imagínate, tengo una necesidad. Yo, Dios mío, que no sea económica. No, mentira, también lo hemos hecho. Dios sabe, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero le oramos al Señor y llega la necesidad y vamos. Y vemos esa semana un derramamiento del Espíritu allí y derramándose el amor de Dios. Y yo le decía a mi esposa, Neni, no necesitamos comprar el amor. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que Él ha derramado de su Espíritu Santo. Y que por Él podemos amarlos a todos. No quiere decir que tengamos que estar todos en la misma mesa el mismo día, como en un hogar. Pero Dios nos va a permitir vivir días de días
y días de Elías, donde vamos a ver milagros en nuestra vida. Pero como hijos espirituales, siéntanse amados por nosotros. Qué linda. Siéntanse amados. Y sigue diciendo Jesús, el Padre a Jesús. Y le dice, en ti tengo complacencia. ¿Qué le dijo el Padre a Jesús? Mi hijo, te afirmo, estoy feliz de estar contigo. Estoy feliz de lo que estás haciendo. En esa primera instancia, ¿sabe qué estaba haciendo Jesús? Haciendo algo que no le correspondía hacer. ¿Sabe por qué? Jesús no necesitaba bautizarse. ¿O tú crees que Jesús necesitaba bautizarse? ¿Por qué lo hizo? Porque Él necesitaba identificarse con nosotros, que sí teníamos que arrepentirnos. Entonces, ¿qué dijo el Padre? Mi hijo, cuánta obediencia la tuya. ¡Qué tremendo! Entonces, él estaba complacido, el Padre estaba complacido con eso. ¿Cuántos se gozan por la complacencia del Padre? En este bautismo, en el bautismo del agua, inmediatamente vino el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo consistía en la llenura del Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Porque ¿qué empezaba a partir de ese momento? Empezaba el ministerio de Jesús. Y el ministerio sin poder no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces, por un lado, Jesús se identifica con el bautismo solo dice la palabra, para que haya justicia, para que se cumpliera lo que ya estaba escrito, que Él tenía que hacerlo. Pero no porque Él estuviera en pecado y tuviera que arrepentirse. Entonces, Él se identificó con los que estaban en pecado y dijo, yo lo hago para que ellos lo hagan. Me identifico con ellos. Y eso le agradó al Padre. Entonces el Padre está diciendo, estoy complacido con mi hijo. Entonces en ese primer encuentro ocurre eso. Y a partir de ese momento es llenado del poder y a partir de ese momento empieza el ministerio público de Jesús. A partir de ese momento. Ahora quiero empezar a aplicar esto un poquito. Un papá que se da cuenta que su hijo es obediente. Un papá que se da cuenta que es lleno del poder. Y un papá que se da cuenta que está empezando un ministerio. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hacemos eso con nuestros hijos? ¿Cuántos negocios han empezado a ellos? No hablemos de negocios. Me acuerdo de niño. La primera vez que iba al colegio, que fui al colegio, mi papá me llevó al colegio. Y el colegio donde me llevó no me gustó. Y allí afuera me quedé berrinchando, llorando y dije, no voy más a ese colegio. ¿Qué fue? Yo no sé. Pero algo no me gustó en el colegio. Pero mi papá me llevó al colegio. A mí nunca se me olvida la escena de mi papá allí dejándome en el colegio y yo entré. Y el olor del colegio me produjo ganas de vomitar. Todavía, cuando ya estaba grandecito y pasaba por el colegio y pasaba por ahí y sentía el olor, me daba esas náuseas. Me daba esas náuseas. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que los padres necesitamos estar en la vida de los hijos, en las cosas claves e importantes que ellos inician. Eso estaba haciendo Jesús. El Padre. Jesús estaba empezando el ministerio y ahí estaba papá. Y papá dio esa voz, y yo me imagino esa voz profunda diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y por qué estaba complacido? Porque el hijo estaba obedeciendo al Padre. Cosas de las cuales él no necesitaba. Hoy quiero preguntarte, en esta primera instancia quiero preguntarte,
¿A cuántos de nosotros, los que estamos aquí, nos hizo falta el acompañamiento de nuestro Padre terrenal en momentos especiales en nuestra vida? Tu primer partido de fútbol, ¿tu papá fue? Tu primera ida al colegio, como me pasó a mí, ¿tu papá fue? Yo lo recuerdo que sí fue. Tu primer día de la universidad, el día del matrimonio. Mire, tan importante esa fecha del matrimonio, que tu padre te acompañe y te bendiga ese día y te dé el aval. El día de tu matrimonio, el día del nacimiento de tus hijos, estuvieron ahí tus padres contigo. De tu primer trabajo. Cuando estudiaba esto, yo veía que el Padre nos está enseñando, de Él como Padre, cómo acompañó a su Hijo en cada momento importante de su vida. Y era un gran acto de obediencia como el que estaba dando, y el inicio de su ministerio en este mundo. Nos queda esta reflexión en esta primera instancia. ¿Fuimos acompañados por nuestros padres? ¿En momentos especiales de nuestra vida nos acompañaron? O tal vez no. Y les decía, no para juzgarlos, no para criticarlos, no para condenarlos. Si ellos no lo hicieron, es porque ellos no lo sabían. Claro, no lo hicieron con ellos. No lo hicieron con ellos. Entonces no se trata de juzgarlos, ni mucho menos. Se trata de nosotros aprender y de aquí en adelante vamos a cambiar. Entro a la segunda parte de esta. La segunda instancia, ¿dónde fue? En el monte de la transfiguración. ¿Saben? Cuando estaba estudiando esto, me sentí tan a gusto estudiando esto porque yo decía, wow, yo no había visto esto así nunca. La verdad que es un pasaje místico, que hay gente que no le gusta. Ay, no, eso es como muy espiritual, y él estaba por allá arriba y entonces se transformó. Yo no sé si eso ocurra hoy en día. Yo no sé, hay mucha gente que duda de esto, pero quiero decirte, detrás de esto el enemigo ha hecho tantas cosas para calumniar ese momento tan importante de Jesús. Lo cierto que fue un tiempo después, ya habían pasado algunas cosas con Jesús, ya él había empezado su ministerio, ya Jesús había pasado por cosas difíciles, por sufrimiento, por momentos muy difíciles. Yo diría que Jesús había pasado por momentos bajos, pero por momentos altos. Momentos bajos como ¿qué? Como por ejemplo, lo habían rechazado. El pueblo judío lo había rechazado. Y él se sentía rechazado. Yo te pregunto hoy, a ti que estás aquí conmigo, ¿tú sabes y has experimentado algún día el rechazo de alguien? ¿Cuánto experimentaron en el colegio cuando nos rechazaban? Yo experimenté el rechazo. Era muy buen estudiante, pero malo en deportes. Y mis amigos querían ir a estudiar conmigo porque era un coco, una pepa estudiando. Pero a la hora de ir a jugar, era malísimo. No le tiren el balón. ¿Tú te sientes rechazado? Yo sé lo que es el rechazo por esa causa. Sé lo que es el rechazo. Entonces, Jesús fue rechazado por su pueblo. En Filipo de Cesarea también. Allí algunos estaban ciegos con respecto a él. Y allí, antes del pasaje de la transfiguración, Jesús narra sobre su muerte, que él moriría y moriría en Jerusalén. Él está anunciando su muerte.
Entonces, esos son puntos bajos para Jesús. Papá que estás aquí, oye, ¿a ti te gustaría que tu hijo te dijera todas las cosas negativas que van a pasar con él? ¿A ti te gustaría eso? No te gustaría. En Filipenses 2:8, Pablo narra la crisis del ministerio del Señor, el momento más humillante de su vida. Cómo fue denigrado, iba así, así, así. Estaba en la pompa, allá arriba, y fue denigrado hasta llegar a la muerte más baja, que era la muerte de cruz. Todo eso son puntos bajos para Jesús. Pero había puntos altos. Recibió de Pedro la confesión cuando Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: wow, no te lo reveló carne ni sangre. Ese es un punto alto para Jesús. Dijo: al fin a alguien se le reveló algo bueno mío. Así que fue en este contexto de humillación y sufrimiento donde tuvo lugar la manifestación visible de la gloria del Señor, que se ha de manifestar públicamente en el futuro. No era porque Jesús se iba a quedar allí, pero fue una manifestación momentánea. ¿Por qué el Padre hizo eso? Me preguntaba yo, ¿por qué el Padre hizo eso? ¿Sabe qué? El Padre es tremendo sabio. Invitó a los 3 íntimos de Jesús. ¿Qué nos habla eso? Que a los íntimos el Señor le cuenta cosas íntimas. Y les dijo: muchachos, los voy a invitar a un monte, suban conmigo que les voy a contar, allá va a pasar algo, no les voy a decir nada, pero va a pasar algo tremendo. Y los invitó. ¿A quién? A sus íntimos. Eso nos está hablando algo. Pastor Iván, ¿qué quieres decir con esto? Que a los íntimos el Señor les muestra cosas que solamente le revela a los íntimos. Por algo a Juan le reveló el Apocalipsis. Juan hizo parte de eso. Juan, Pedro y Jacobo, los 3 íntimos de Jesús. Y cuando están allá arriba, no se contenta con los íntimos acá, sino que le dice a Elías y a Moisés, que están en el cielo: Él es soberano. Yo no sé cómo lo hizo, pero Él lo hizo y le dijo: vengan muchachos, ustedes serán testigos de lo que yo voy a hacer aquí. ¿Qué le antecedía a Jesús? Le antecedían momentos de sufrimiento, de dolor, como los acabo de describir, y ya lo que venía. Pero también habían momentos, puntos altos, como la confesión de Pedro, ¿verdad? Puntos altos como esa gloria que se manifiesta allí en el momento de esa transformación. ¿Qué fue lo que Jesús quiso hacer? El Padre quiso hacer. El Padre quiso mostrarles a los testigos y a decirles: ¿saben una cosa? Muchachos, Jesús no siempre va a estar siendo el Jesús sufriente. ¿Ustedes quieren verlo en gloria? Se los voy a mostrar en gloria. 5 minutos, pero lo van a ver. Y en esos 5 minutos, y dijo: no solo se los voy a mostrar, sino que les voy a buscar 2 testigos para que vean que ya están arriba, que esto no es mentira. De lo que va a venir para Él después del sufrimiento. Y hoy te quiero decir, yo no sé cuántos de los que están aquí han sufrido en la vida, pero yo te quiero decir, el sufrimiento es inherente al cristiano. Si tú nunca has sufrido, no vas a ver gloria. Gloria sin sufrimiento no puede ser. Entonces lo que está pasando en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, es que el Señor le muestra a Jesús en ese momento la gloria que Él va a vivir en el futuro cercano. Ya vendría la gloria, pero le muestra a los testigos para que sepan ellos, y les dice: miren muchachos, esto de mi gloria o de la gloria de Jesús
no será solamente un momento. Esto será toda la vida, pero yo se las voy a mostrar aquí un momentico. Y voy a llamar a 2 personajes que vengan y sean testigos de esto. Pero ustedes van a ver que sí, Jesús ha anunciado todas las cosas malas que dijo. Los judíos no lo aceptaron, los de Cesarea están en contra de él, ya él anunció que va a ser muerto, que lo van a matar, y todo eso son puntos bajos. Pero quiero que sepan que él se va a vestir de gloria. Y ustedes van a verlo vestido de gloria. Y llamó a los testigos para que los testigos vieran lo que estaba pasando y para que los íntimos supieran que esto no era un cuento, que esto era verdad y que él, Dios, en su omnipotencia, él sabía cómo iba a bajar esos 2 testigos y ponerlos ahí. Él sabía si quería hacer una visión, si los traía transfigurados, como él quisiera, él lo iba a hacer porque él es omnipotente. Pero lo hizo. Cuando pasa el momento y ocurre esto y medito, yo digo, wow, fueron 2 momentos, Señor, el del bautismo y ahora el de la transfiguración. Y el Señor me dice, Iván, cada uno de nosotros, Dios quiere llevarnos al monte de la transfiguración. ¿Tú has estado sufriendo? ¿Has estado sufriendo? Quiero decirte, Dios quiere que experimentes con Él un tiempo donde tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu propia vida. Y tal vez sean cuestiones de minutos, pero lo vas a ver y el Señor te va a decir, yo estoy contigo en tus momentos de dolor. Yo quiero que veas mi gloria en tus momentos de dolor, en tus momentos de sufrimientos. Yo quiero que veas mi gloria, porque esta es una gloria que será eterna, pero yo quiero anticiparme. Es como esa cuota inicial, ese abrebocas que el Señor te está participando de lo que será su gloria. Mi pregunta aquí tiene que ver con que el Padre usa allí en el monte de la transfiguración, usa el mismo texto que le dijo allá en Mateo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, pero le agregó una frase más. Aquí le agregó a él, escuchad, a él oíd. Y ese oír en el original, ¿sabe qué es? A él obedezcan. Wow, Señor, no entiendo. ¿Por qué no se lo dijiste allá y por qué se lo dijiste en la transfiguración? Te quiero decir, Dios Padre sabe por qué no se lo dijo antes, pero Dios sabe por qué se lo dijo después. ¿Por qué se lo estaba diciendo después? Porque ya Jesús estaba pasando por todo lo que había pasado en sufrimiento, el rechazo y todo lo que iba a venir. Ya sabía que lo iban a matar. Y él sabía que lo iban a matar. Él no lo ignoraba, él sabía todo. Pero después de eso, a través de esta palabra, oigan esto, mis amados, una vez, voy a empezar a aplicarlo para cada uno de nosotros, una vez que tú pases el sufrimiento de lo que tú estás viviendo, tú estás en capacidad delante de Dios para que tú también experimentes gloria. Pero para que otros te escuchen y oigan y obedezcan las palabras que tú estás diciendo. Tú te has preguntado por qué muchas veces tú llegas a la gente y por qué la gente no te obedece. Si tú no has obedecido
y caminado en el sufrimiento y has aceptado el sufrimiento que el Señor ha permitido a tu vida, te va a hacer falta esa última parte de a Él escuchar, a Él oír. El sufrimiento nos va a traer gloria. Pero ese sufrimiento te va a permitir tener la capacidad de parte de Dios para que otros crean en Jesús a través tuyo. Entonces, ese mismo recorrido de Jesús, en cierta manera, nosotros lo vamos a vivir. Nos vamos a identificar con Él. Tú te identificaste con su muerte y resurrección. Yo me identifiqué con su muerte y resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te digo, identifícate con su gloria. La gloria va a venir. Y otros van a querer y lo van a hacer, van a obedecerte cuando tú lleves el mensaje. Pero no se te olvide que necesitas pasar por un recorrido de sufrimiento, por un recorrido de muerte y por un recorrido de resurrección. Es un recorrido. Allí nos identificamos con Cristo. Y la iglesia necesita entender esto. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué hizo el Padre con todo esto? En esos dos lugares, allí en el Jordán donde el Señor bautizó a Jesús, fue la primera instancia donde Él le habló. En el monte de la transfiguración fue la segunda instancia, donde le habló y le dijo las mismas palabras, solo que le agregó a Él escuchar. Yo no sé dónde te identificas tú, que tú estás en este recorrido con Jesús y con el Padre Celestial. Tal vez tú dirás, no, yo me veo en el primero porque yo apenas estoy empezando en el ministerio, así, y bueno, yo de pronto no creo que yo sufra mucho, yo creo que el Padre no me va a poner a hacer sufrir mucho, Él sabe cómo soy yo, que a mí no me gusta llorar, a mí no me gusta. Quiero decirte, si nos identificamos con el sufrimiento, con la muerte y con la resurrección, nos vamos a identificar con la gloria. Y nosotros vamos a ver gloria. No siempre estaremos en sufrimiento. Y eso era lo que Jesús llevó a estos tres testigos, a esos íntimos, y les dijo, mírenlo, cómo Jesús es transformado en gloria. Él no siempre va a estar mostrando ese sufrimiento. Mírenlo en gloria. Y a Él, oíd, obedézcanle. Y ahora el Señor nos dice a nosotros, muchachos, déjense llevar en este recorrido. ¿Ustedes quieren llegar al Padre? Jesús es el camino. Vayan por el camino que Él les está marcando. Es necesario pasar por cada uno de ellos. El sufrimiento es inherente a la vida del cristiano. El sufrimiento es inherente. Pero va a venir la muerte. Doloroso, pastor. Claro que es doloroso, claro, dolorosísimo. Pero hay resurrección. Y hay áreas que resucitan primero que otras en nuestra vida. Hay algunas áreas en las que nosotros vemos, oye, pero ¿por qué el Señor en esto yo veo avanzando, pero en esta no me veo avanzando? Bueno, si no avanzo, ¿en qué he sido desobediente? Yo mismo debo ser obediente para poder ser entendido de esto. Así que al final de todo esto, ¿qué podemos entender?
con esas dos instancias donde el Padre en esa frasecita tan corta le dijo al Señor, utilizó estos 4 roles distintivos de un verdadero padre. Y padre que estás aquí, padre espiritual y padre biológico y padre adoptivo, te quiero decir, esto es para ti. Esto no fue solo del Padre Celestial para Jesús. Dios te ha llamado, si te ha dado hijo, es porque tú necesitas a tu hijo impartirle identidad de hijo, primero de hijo de Dios. De hijo de Dios. Esa minoría en el mundo que está gritando y diciendo lo que están diciendo y diciendo Dios se equivocó, es que hay 50,000 sexos, géneros, perdón. Está bueno ese cuento. 50,000 géneros. Que una minoría esté queriendo cambiar el mundo y diciendo Dios se equivocó. No, la iglesia del Señor tenemos que hacer algo. Entonces la iglesia del Señor tenemos que enseñar lo que es correcto. Enseñemos identidad a nuestros hijos. Identidad de hijos de Dios. Enseñemos seguridad emocional. Rompamos el paradigma que los hijos no se pueden abrazar y no se pueden besar y no se pueden amar. Tu hijo varón no se te va a volver del otro lado si tú lo abrazas. Varón que estás aquí, te lo digo, te lo advierto. El enemigo se ha encargado de traer una filosofía equivocada con relación a esto. La afirmación, afirmemos a nuestros hijos. Mire, ¿qué tal que el Padre allá arriba en el monte de la transfiguración le hubiera dicho, no Jesús, tú sí pues, te mando a Israel y entonces todos te rechazaron, pero tú no te ganaste a ninguno. Hércules Jesús, caramba, ¿cómo así? Papá, no pude. ¿Cómo así? ¿A cuánto les pasó eso con su papá? A mí me pasó. Y me daba miedo decirle las cosas a mi papá y ahora me regaña. Cuando yo conocí al Señor, ustedes saben, yo me quebré económicamente. Y yo lo primero que dije, yo no se lo voy a decir a mi papá. ¿Por qué? Primero se muere. Le da un infarto. Se muere. Entonces yo no se lo dije. Y sufrí, me la sufrí solo. ¿Se enteró después? Sí, seguramente alguien se lo dijo. Nunca supe quién se lo dijo. Seguramente mi mamá. No sé quién se lo dijo a ella. Yo no fui. Yo no fui. ¿Pero por qué me dio miedo? Porque no, hasta allá no llegaba mi confianza con mi padre para que me dijera, mi hijo, porque yo te advertí cosas que no debiste haber hecho. Y los padres siempre hacen eso, pero quiero decirte, cuando Jesús fue allá arriba a la transfiguración, Él no fue para que el Padre lo censurara y le dijera, te rechazaron en Filipo de Cesarea, te rechazaron en Jerusalén, y ahora quieres tú que yo te dé la gloria. No, déjese de cuento. Ay, Dios, nos medimos por lo que fueron nuestros padres. Nos medimos. Mire, el mismo Padre de Jesús, el mismo Padre Celestial es el tuyo y el mío. Es el mismo. Y tus errores, Él no te los tiene calificado así. Más, menos. Y tiene una cuentecita acá, negativo, me estás debiendo tanto. No está haciendo eso el Padre. Así que, mis amados, afirma a tus hijos. Ama a tus hijos, dile las cosas buenas. Si hay cosas que tu hijo
esto lo he dicho yo, pero lo vuelvo a decir, que sea una inspiración. Mi papá me comparaba con mi hermano. Y yo sé que mi papá me amaba, pero es que mi hermano era tal para cual, le encantaba estar en los talleres. Mi papá tenía camiones, iba a los talleres, mi hermano se ensuciaba de grasa, se ensuciaba de taller, y cuando yo iba al taller a los 5 minutos, yo le decía, papi, ya yo me quiero ir, porque no me gustaba la grasa y el taller, y yo, no me gusta, yo quiero irme para la casa, voy a estudiar. Entonces, eso le gustaba a mi papá de mi hermano. ¿Y qué creo eso? Que mi hermano no era buen estudiante. Era desaplicadísimo. Mi hermano murió cuando tenía 14 años, yo tenía 16. Y eso le encantaba a mi papá de él. Pero yo me sentí rechazado por mi padre. Me vi rechazado también por él, por eso, porque vi que, oye, pero es que a él le gusta que yo esté en el taller. Pero yo no quiero estar en el taller. ¿Y por qué no se alegra que yo estoy estudiando? Y mi hermano perdía años. Yo no perdí nunca un año. Entonces, a veces los padres calificamos a los hijos porque los medimos con el mismo metro de este, lo medimos al otro y los comparamos. Así que padres, cuidado con eso. La afirmación de los hijos. Eso se vuelve una cadena, la repetimos lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Entonces, estos 4 roles distintivos de un verdadero padre: la identidad, la seguridad emocional, la afirmación y la autoridad moral. Tú eres papá en casa. Oye esto, y lo digo por los papás hoy, pero lo digo también por los abuelos. Va a haber una inminencia muy pronto, que Dios nos guarde, donde los niños van a venir del colegio diciendo cosas que ya en el colegio les van a estar diciendo y les van a estar metiendo. Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú has pensado que tú puedes cambiarte de género? Ahí sí es de sexo, ¿no? Y la pregunta es, tú como papá, ¿qué les vas a decir? ¿Cómo vas a manejar eso con tu hijo? ¿Cómo lo vas a manejar con tus nietos? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo hacían nuestros viejos antes? Tenemos que ser muy sabios. Pero se va a venir todo esto para estos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos muy difíciles. Así que yo hoy quiero animarte, iglesia. Y quiero decirte, Dios está hablando a su iglesia en este tiempo y le está diciendo a su iglesia en este tiempo que necesitamos nosotros modelar al verdadero Padre. El verdadero Padre con 4 roles: la identidad, la seguridad emocional, la afirmación y la autoridad moral. Nosotros podemos levantar esta sociedad en medio de esta corrupción que está viviendo el mundo entero. Nosotros podemos hacerlo. Si no lo estamos haciendo hasta ahora, hagámoslo. En cuanto al sufrimiento que has estado pasando, quiero decirte, no eres el único que sufre. Si estás sufriendo es porque va a venir gloria para tu vida. Pero acuérdate que antes de la gloria viene la muerte. Y después de la muerte viene la resurrección. Y en el caso de Jesús, él vio solo unos instantes esa gloria allí para que los testigos vieran, esos testigos que son esos íntimos. Los íntimos vamos a ver destellos de la gloria de Dios. En este tiempo vamos a ver destellos. Pero si nosotros perseveramos en este caminar con Él, nosotros vamos a ver un día también la gloria. Pero es preciso pasar por todos estos estados. Y mientras tanto, pidámosle al Señor fortaleza, la iglesia del Señor. Este es un tiempo en que la iglesia del Señor necesita estar fortalecida. Esta mañana invité a algunos y les dije, ¿cuántos nos acompañan a venir a orar por nuestra selección? No le invité a toda la iglesia.
Invité a unos cuantos. Me dio cosa que de pronto donde lo íbamos a hacer el lugar no se prestaba para que todo se llenara. Pero no muchos fueron a orar. Pero estamos en tiempos difíciles donde el Señor nos está diciendo, Maranata, Cristo viene. Y Maranata era lo que identificaba a los cristianos de los primeros siglos, porque ellos tenían la pasión de que Cristo viniera, la pasión, y esa sola exclamación de Maranata, Cristo viene, enciende en fuego nuestras vidas, como cantábamos hoy al Señor, para que nosotros podamos ver manifestada la gloria de Dios en nosotros. Colócate en pie, iglesia. No sé cuántos de los que están aquí quisieran tener mayores momentos con Jesús. Necesitamos ser movilizados de donde estamos. La iglesia del Señor ha estado como un statu quo y la iglesia del Señor necesita entrar en una dimensión diferente. Necesitamos ser sacudidos por el Señor. Y para esta estación que estamos viviendo, Dios está sacudiendo la paternidad en este tiempo para que nuestros hijos no se pierdan. Y el diablo quiera hacer, hijos y nietos, y el diablo quiera hacer cosas con ellos que no es el propósito de Dios para con ellos. Y somos nosotros los que Dios nos está llamando a colocarnos en la brecha por nuestras generaciones. Somos los padres que imitamos al Padre Celestial en lo que Él hizo con Jesús. Enseña a tus hijos la verdadera identidad de un hijo. Enseña a tus hijos la autoridad moral en casa. Tú puedes hacerlo. No tienes que imponerlo, pero lo puedes hacer en amor con tus hijos y tus hijos te van a escuchar. La seguridad emocional con tus hijos. Puedes ejercitarla, tal vez diga, pastor, ya quizás mis hijos están muy grandes para recibir un abrazo y un beso mío. Nunca es tarde. Tus hijos van a decir, uy, mi papá y mi mamá han cambiado. Qué lindo es el Señor. Padre, yo quiero darte gracias. Gracias por esta palabra. Queremos bendecir esta palabra y queremos declarar, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que estás con nosotros, el Dios que nos llevas, Señor, por este caminar, Señor, por este trasegar, y tú nos acompañas en este recorrido, y así como hiciste con Jesús, y en esa primera instancia, Señor, estos 4 roles distintivos de un verdadero Padre, tú lo manifestaste en Jesús. Así también lo quieres hacer con nosotros. Estamos anhelantes, Señor, de ser esos verdaderos hijos tuyos, de poder recibir la seguridad emocional a través de nuestros padres biológicos, de nuestros padres espirituales, de nuestros padres adoptivos. Necesitamos la afirmación, Señor, también de nuestros padres biológicos y nosotros hacerlos como padres biológicos y como padres espirituales. Y necesitamos establecer la autoridad moral en casa. Estamos viendo tanta perversión y nos hemos conformado con eso que hemos estado viendo, Señor. Papá, te damos gracias por este tiempo.
Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por ser mi Padre. Gracias por ser un Padre bueno. Gracias. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Como dice la Escritura, a Él oíd. ¿Están conmigo? No tanto por sus cualidades humanas que las tiene. En esta, como en muchas otras oportunidades, por preparar ese mensaje como maestro y por traernos realmente el mensaje de vida eterna. En este tiempo de las ofrendas, quiero ponerles una ilustración. ¿Cuántos saben que el murciélago no tiene vista? ¿Sí lo saben? Y es impresionante en esa velocidad de vuelo que nunca se choca con nada. Pues tiene un radar especial a través del cual él se puede dirigir. Para nosotros es impresionante porque uno de los sentidos que más utilizamos y del que más dependemos es la vista, ¿sí? Los invidentes realmente necesitan desarrollar otras cualidades, ¿verdad? Como el tacto, como el oído, etcétera, para tener una percepción del mundo que lo rodea. Así también hay otros que ven más que nosotros. Hablo de otros animales de la creación. Por ejemplo, el águila. El águila puede estar a cientos de metros de altura, a cientos de metros, y alcanza a ver dónde está una ardilla. ¿Sí? En nuestro medio no tenemos muchas ardillas, no se ven, pero es un mamífero pequeñito. ¿Sí? Yo lo he visto. Y cómo desde por allá arriba alcanza a ver su presa, se lanza en picada a tremenda velocidad, sabe cómo hacer ese aterrizaje sin chocarse al piso, atrapar su presa y otra vez se la lleva, ¿verdad? Entonces, tanto el murciélago, que no tiene vista, como el águila, que ve mucho más que nosotros, están dotados de unas cualidades que les permiten interactuar con su mundo, que les permiten sacarle provecho a donde están ubicados. Así nosotros, como hombres y sobre todo como hijos de Dios, estamos dotados de una característica muy especial que se llama fe. Y la Escritura dice que viviremos por fe y no por vista. O sea que esa no le cayó al águila, ¿verdad? Y tampoco al murciélago, ni el uno ni el otro. Nos dotó de fe, aparte que en lo natural tenemos vista, pero nos dotó de fe para vivir, ¿sí?, muchas de las situaciones de nuestra vida por fe. ¿Y a cuánto les ha pasado que en un momento dado están en escasez y el Señor provee? Porque creímos, ¿cierto? Y aún estamos en abundancia y el Señor multiplicó. ¿Por qué? Por fe. ¿Cierto, Carlitos? Entonces, necesitamos ver que realmente la bendición económica del Señor necesitamos activarla por fe. No es por vista. Porque si fuera por vista, usted abra la página de cualquier periódico, sección económica, ¿sí? Y es por vista, usted ve que la inflación, que el dólar, que el desempleo, que una cantidad de cosas. Y eso entra por la vista. Si usted se queda ahí, está difícil que viva. Porque realmente tenemos, ojo, en nuestra capacidad, ¿sí?, y así fuimos creados por Dios, un elemento llamado fe. Activa, es lo que te invito yo en esta mañana, activa en ti las escrituras que tú conoces que hablan de esto. Estoy hablando de provisión, estoy hablando de abundancia, estoy hablando de sobreabundancia
Estoy hablando de lo que sea necesario en tu vida material. ¿Cuántas escrituras conoces de eso? Te aseguro que más de una. ¿Cuántos dicen amén? Más de una sobre provisión, sobre abundancia, sobre sobreabundancia y lo que el Señor tenga para nosotros. Porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hoy voy a orar en ese sentido, para que realmente nosotros podamos tener activada la fe en nuestras vidas para vivir, porque el justo por fe vivirá. Colócate de pie, por favor. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por el mensaje que hemos recibido de nuestro pastor y apóstol Iván. Gracias porque nos estás revelando y enseñando las cosas que tú tienes, Señor, guardadas para nosotros, tus hijos, y nos estás trayendo, Señor, en el tiempo adecuado. Hoy también queremos activar en nuestras vidas la fe, porque queremos vivir por fe. Queremos seguir viviendo por fe, porque como hijos tuyos queremos que eso sea activado en lo que haga falta para tener en lo material todo lo necesario, y no solo lo necesario, sino también para que abunde y sobreabunde en nuestras vidas y en nuestros hogares. Permítenos, Señor, con tu Espíritu Santo, vivir por fe, tanto en lo material como en lo espiritual. Lo declaro para todo Comunife Cartagena, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios.